Hola, zaragocistas, en paz en Castellón, mi primer punto da temporada, pero sufriu ante un Castellón que sempre ataca moito, máis que máis en os primers 15 minutos, encara que tamén hai un equipo que rasca, pero e que l'arbitro dica ao segundo tiempo, pues, no se decidió a sacarles tarjetas amarillas, con tot y con iso a jugada máis polémica que hemos remedo a la de la semana pasada con Pomares, pues a posible expulsión por falta a Badal, que yo la única cosa que entiendo es que si no pita esa falta que es más clara que la que hizo Pomares, y que veyese que Badal ha feito una carga demasiado fuerte y le pitase falta a Badal, pero partido pues ese cambiado. Yo tampoco no entiendo a Chen de Castellón que se queja de a jugada do gol del empate cuando claro que Ovar pues veye que Pau Sanz no toca balón y por tanto o gol terraso válido y bueno pues también ya hace buen tiempo que Ovar pues no nos pitaba una a favor de una jugada de balón gol. Mm, con respecto ao partido, pues se ve yo un Zaragoza pues más perillano tanto a Zaragoza la temporada pasada como a lo que dijeron Gaby y Chema Indias de un equipo en Tazaga en Tabán con una defensa en bloque medio baso y que fa más honra a los que tenemos pues como Suba, como Radovanovic o Juan y Torné de Tachi, que son jugadores corpulentos, no demasiado rápidos, así es que soy mucho más cómodos defendiendo el área que no, pues, como ya está jugando o Real Zaragoza, pues con una defensa alto vaso en el medio campo y que nos ha supuesto, pues, tanto gols como jugadas que, que han provocado peligro o una expulsión o que el equipo pues, sí que atacaba mejor, pero me pienso que Dica ahora pues perdeba más que no de lo que ganaba. También de verdad que pues, esos 15 minutos pues Alto Basó o Real Zaragoza estuvo equilibrando o partido con poca presencia en ataque, con una defensa de 5 y con unos laterales que pullaban poco a banda y que en el segundo tiempo, cuando yo París se va que más controlaba o partido, pues plegó o gol de o Castellón y que sí que en esos minutos pues pudieron hacer el segundo gol, pero apareció Adrián Rodríguez que Andrada pues lo tendrá difícil pues para quitarle la titularidad porque hace unas buenas aturadas que a la fin pues supusieron que el equipo continuase dentro do partido. Y ya también pues lo que se le pide, ¿no? A un portero que salve pues, al equipo cuando llegue de bien. Y con ese gol pues una mica realizó rocambolesco de Dani Gómez que casi falla de un pueste de regatear a portero, pero también ya vimos pues la calidad de Valeri pues metiendo ese pase de gol y que Dani Gómez pues que siempre batallando pues no folga que pues hace un gol y que a la fin pues vale ese un punto que no llegó y de impueste tres jornadas, pero es estado pues una, una mica con más nerviosismo con un cero de neu. Ahora pues Calvillar de impueste que ya se ha arrancado o mercado
Y veía pues lo que dijo Gaby de que a la fin pues hacen que venirse pues marcaría si este equipo lleva no más mantener a categoría que es lo que a día de hoy y viendo cómo ha jugado pues ya lo que puede aspirar a no pasar apuros o si puede aspirar a una cosa más. Para yo a Chloe en el medio campo, Francho y Guti, pues no fan buen mezclayo, no combinan bien, no son capaces de elevar o ritmo de partido ni de dar consistencia al equipo. Y me pienso que con un jugador con un carácter más defensivo, pues podría lucir más en cada que lo de Guti pues ya me principia a enfregar pues a esa forma que tiene. Y del partido pues cal destacar a Saidu, que más y un jugador que puede cubrir a dos posiciones más débiles del equipo, como son central y pivote defensivo, que ha jugado bien en cualquier puesto que ha estado con una resma, con una determinación, cuando va a cortar un balón, con una frescura que se agradece mucho en este equipo y que me pienso que ha de estar titular, tanto si juega de defensa como de mediocampista, pero me pienso que pueden lucir una mica más al resto de compañeros con un jugador así y también pues viendo si a Cocu pues que ese jugador que puede estar diferencial en la categoría y que tanto han estado terne que terne tanto Gaby como Chema Indias, todo el estilo y vía pegadas pues que un jugador pues fa que el resto del equipo pues, rinda mucho mejor porque aporta ese equilibrio o esas capacidades que se nos van a faltar en, en el equipo. Y después, como ya dice, pues sí que vive de un día de estos, pues torna a estar en una buena forma, pues también un jugador que pueda aportar eh, lo que se nos va a faltar en el medio campo. Me suena muy diferente un medio campo con Apocou y Keidi Bade que no con Guti, Francho, Tony Moya, que son jugadores que a la fin, pues, Tony Moya por falta de físico y de capacidad defensivas, y Francho y Guti, pues sí que fan un poder, pero no son las suyas características como para tener al equipo firme ni con, ni con firmeza defensiva. Son más bien dos jugadores de ida y vuelta y de plegar también a portería, de recorrido físico en el campo. También por eso Francho puede estar de lateral, pero que les cuesta mucho más pues, en el juego posicional, en defender y en aportar también ese primer pase. La verdad es que Saidu pues, hacía un gran partido, casi mete casi, pues, un golazo de fuera del área, estando diestro casi mete con la pierna izquierda y para yo pues o descubrimiento de esta pretemporada y veremos pues también nada con a Coco pues si se le va metiendo desde o principio como titular y cómo puede eh, variar y que siga para bien pues la estructura del equipo y más que más porque se puede también jugando con dos extremos pues que el equipo se parta en dos. También me sorprende que en tres jornadas
no han estado juntos en el campo Soberón y Pardal, que estuvieron muy bien en pretemporada, se les lleva que eso sí que llevan buen mezclallo, que se entendían y, y a Bardal pues se le veyó pues demasiado solenco en Castellón y con muchas pocas opciones de poder de poder hacer cosas. Pero yo tengo ganas, pues, ver que fa Gavi con la plantilla ahora sí, con más jugadores, con más alternativas y con ese mediocampista y ver cómo juega el equipo, si como en Castellón y lo que se inició, o como en las dos primeras jornadas, o como una cosa entre ambas. Venga, bueno.